Muy buenas tardes, les traemos la noticia del cielo a la tierra, la buena nueva de salvación. Hoy les queremos compartir sobre el libro de Éxodo, en el capítulo 39, sobre las vestiduras sagradas, donde Dios ordena, da instrucciones a Moisés, cómo debían hacerse en el capítulo 28. Y aquí en el capítulo 39 vemos que ya esas vestiduras fueron realizadas tal como Jehová lo había ordenado a Moisés. Hermano de Nel, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi hermano. ¿Cómo se siente usted hoy? Muy bien, gracias al Señor. Venimos aquí a traer las buenas nuevas de salvación, esas buenas noticias para todos aquellos que las escuchan y ojalá lleguen alrededor de todo el mundo, hermano. Hermano, ¿usted no puede compartir algunos versículos del capítulo 39? Sí, mi hermano, hoy tenemos ese privilegio de compartir el capítulo 39 de Éxodo, muy especial, que nos dice que son las vestiduras de los sacerdotes. Nos dice el capítulo 39, el versículo 1: del azul púrpura y el carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Así vemos, mi querido hermano, de que Dios ordenó a Moisés también hacer estas vestiduras para el sumo sacerdote y para los hijos, para el sumo sacerdote que era Aarón y para sus hijos que era la familia de sacerdotes. Sí, vemos también que en el capítulo 28 es donde Dios pues da las instrucciones de cómo debían hacerse esas vestiduras con todas las medidas, porque esas vestiduras se debían usar y tener debido al carácter y la demanda de esa gran y santa posición que era la del sumo sacerdote. Las vestiduras vemos que representan las diversas funciones y atributos del sacerdote, pero su propósito es elaborar esta vestidura era señalar la vida y obra del sumo sacerdote por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. A eso era que, por eso esas vestiduras eran llamadas santas, eran calificadas como santas porque habían sido apartadas para el servicio a Dios. Sí, mi hermano, y es muy especial porque vemos acá que todo lo que nos habla en estas vestiduras para los sacerdotes, todo se reflejaba a la venida del Señor Jesucristo. Nos dice muy especial, nos dice que el color azul púrpura, que representaba, decía que representaba lo celestial, y lo rojo dice que representaba la gloria de Cristo como Rey de Reyes, hermano. ¿Qué tan importante eso? Sí, hermanos, no, sí, es que el azul, sí, como vimos, eso nos dice que de allá descendió Jesucristo y para allá, y mostrando el camino que él iba a recorrer en la tierra, el azul. Sí. Pero la vestidura también vemos que en este versículo, en el versículo 1, tiene el nombre de vestidura del ministerio. Y era una vestimenta muy hermosa, espléndida y rica porque tenía muchos accesorios y minerales valiosos y carísimos. Eran apropiadas para la gloria y belleza de la presencia de Dios. Amén. También vemos aquí muy importante lo que Aarón, que era el sumo sacerdote, y todas las vestiduras que llevaba representaban la persona y la obra de Cristo. ¿Por qué? Aarón utilizaba, ahora muy importante esto, Aarón utilizaba 8 prendas, los hijos de Aarón simplemente utilizaban 4 prendas, eso es muy especial. Pero ¿cuál era lo especial acá? Que cuando Aarón entraba al altar, a rociar el altar, o sea, a llevar la sangre del sacrificio, Aarón no se colocaba sino 4 prendas también. Sí, porque las otras 4 prendas eran especialmente para él, porque eran excepcionales y especiales, y le distinguían de los otros sacerdotes. Amén. Los otros sacerdotes. Y vemos que el orden de esa vestimenta tenía que ver con el comportamiento de santidad del sacerdote. Sí. Tenía que ver con el comportamiento de santidad cuando venían a adorar a Dios al tabernáculo, a Jehová. De eso es muy importante lo que nos trata el Nuevo Testamento a nosotros en Primera de Pedro. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de sus tinieblas a la luz admirable. Vemos como el sumo sacerdote en aquel tiempo era importante porque era el que hacía el sacrificio, era el que representaba a Cristo. Pero ahora nosotros como cristianos, dice que somos un pueblo escogido, real sacerdocio, nosotros somos sacerdotes de Dios, ¿cierto? Pero ya no nos colocamos esta vestidura. ¿Pero cuál vestidura nos tenemos que colocar? La más importante, esa que dice santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Todo sacerdote debe cubrirse con esta santidad de Dios. Sí, y también vemos que cada elemento, cada artículo, cada prenda tenía su significado, su símbolo, su significado, su simbología, o sea, su significado espiritual. Ya usted nos estuvo hablando sobre el azul, sobre la púrpura, pero pensemos con el elfo. El elfo era una especie de vestidura de lino fino, Sí. de manga corta, y como una especie de chaleco. Era muy lujoso, que se ponía sumo sacerdote sobre encima de la su otra prenda y que le cubriera hasta la espalda. También el efod se incluye en una lista de prendas que se tenían que usar. En eso de Levítico vemos que Jehová le dice a Moisés que Aarón, lo que tenía que hacer Aarón con esa vestidura, y cómo la tenía que ubicársela o colocársela, porque era una vestidura para usar. Era de gran importancia porque era la primera de la vestidura. Y el pectoral debía ser labrado según el elfo, así como atado con un cordón azul. Ya sabemos qué significa el color azul. Sí. Un gran detalle que vemos ahí en la descripción del elfo es lino fino torcido, obra de mano diestra. La palabra lino en hebreo significa blanquear y emblanquecer. Amén, hermano. Blanquecer. En la escritura, el lino fino se usa como tipo de justicia a causa de su finura y blancura. Lino fino significa las acciones justas de los santos. Amén. Habla de su pureza y justicia. Y obra de mano diestra se habla de la mano de Dios, de la obra de su mano fuerte y poderosa. Amén, hermano. Sí, eso es importante. Nosotros como cristianos debemos de vestirnos con ese lino fino. Pero mira lo que tú acabaste de decir. El lino fino son las oraciones justas de los santos. Ahora, ¿quiénes son los santos? Los santos somos nosotros. ¿Por qué somos santos? Porque el sacerdote es una persona escogida, apartada para el servicio de Dios. Sí, por eso, cuando también santos son santos, se le llama santos también a todas las cosas, todas personas que también han sido escogidas y apartadas para el servicio, para que Dios lo utilice. Amén, amén. En Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 15 nos habla de los que están cubiertos de vestiduras blancas y que están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su santuario. Eso es la vestidura blanca, es el lino fino. El efod estaba bordado con oro, azul, púrpura, carmesí y lino. Es interesante notar que eran los mismos colores de la puerta del atrio del tabernáculo. Esos mismos colores se repiten 24 veces durante todo este capítulo, o todos esos capítulos. Amén. El oro nos habla de la divinidad de Cristo. La divinidad de Cristo, eso lo vemos en Mateo 2:11, también en Apocalipsis 21:21, y describe su estado y forma original. Ya sabemos en Juan 1:1, el verbo se hizo carne, el verbo se hizo carne. A mí me llama mucho la atención también dice que sobre el efod iban unas campanillas, ¿cierto? Y que cuando en el manto, en el borde del manto. Eso, iban estas campanillas, y cuando el sacerdote entraba a la presencia de Dios, dice de que las campanillas sonaban y se daban de cuenta que este hombre estaba allá en la obra, o sea, haciendo su trabajo. Pero, ¿qué nos dice? Que si no se escuchaba, era porque el hombre no entraba en la presencia de Dios. O le podía haber pasado algo. Bueno, y nosotros, estas campanillas, ¿qué quiere decir con nosotros como cristianos? Que es el testimonio de nuestras vidas.
como hombres de Dios, como hombres y sacerdotes de Dios, es nuestro testimonio. Dice que es lo que representa esta campanilla en el día de hoy en la iglesia de Cristo. También el azul te había dicho que señala el cielo como el lugar donde Jesús salió para venir al mundo y tomar forma humana. Eso lo vemos en Juan 6, 32 y 33. El carmesí o rojo describe la naturaleza humana que adquirió al encarnarse. Eso nos lo dice en Juan 1:14. Y vemos que la palabra Adán en la mitología significa tierra roja. Que el carmesí, por eso es color como el color rojo. La púrpura simboliza el color de la pureza de la realeza, el sacerdocio real de Cristo, actualmente que está desempeñando en el cielo. Eso nos describe este color, lo podemos ver en Hebreos 4:16, 7:24 y 9:24. Amén. El lino blanco siempre señala la santidad que está entretejida en todo el ser de Cristo. Él es santo desde la eternidad. Eso en Marcos 1:24 nos dice eso. El lino blanco utilizado por los sacerdotes también nos habla de justicia. Amén. Pueden compartirlo. Hermanos, hay algo muy importante también aquí en el verbo. Dice que tenía 12 piedras, ¿cierto? En cada hombrera eran con las 6 tribus, el nombre de las 6 tribus del pueblo de Israel, ¿cierto? Estas piedrecillas. Pero dice que estas piedrecillas representan el amor de Cristo porque nos lleva en su corazón. Qué bonito, hermano. La que está en la hombrera o la que está en el pectoral. La que está en el pectoral. Esa sí, la que está la que lleva en el corazón, sí. La que lleva el corazón. Yo creo, hermano, que eso, el capítulo 39 de eso es importante. Creo que hemos llegado con esta explicación para los que nos escuchen, para los hermanos, para la persona que llegue hasta el fin del mundo, esta palabra, estas buenas nuevas, porque son las vestiduras que debemos de colocarnos nosotros como cristianos, para poder hacer la obra de Dios y llevar este mensaje que se nos ha encomendado. Bueno, hermanito, yo creo que hasta ahí sería este capítulo. Termine orando. Bueno, Padre amado, en tu mano colocamos este video, este capítulo. Gracias por tu palabra, por poner palabra en nuestra lengua. Amén, Señor, Señor. por quitar todo temor. Gracias Sí, a ti, Padre bendito Dios. Tú eres el Rey de toda la gloria, bendito Dios. Amén. A ti te debemos santidad, a ti te debemos Glorifícame, honor. Padre Tú celestial. eres todo, bendito Dios, dependemos de ti. Sin ti no somos nada. Gracias por tu enseñanza, por Amén. tu Santo Espíritu. A ti la gloria y la honra en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. ¿No era más largo?